Me llamo Severiano y trabajo en el cementerio municipal de un poblado retirado como el velador y panteonero. Mi trabajo consiste en cuidar que nadie entre al cementerio por la noche, limpiar las tumbas, regar las flores y cavar las fosas para los nuevos difuntos. Sinceramente no es un trabajo muy agradable, pero me gusta estar en contacto con la naturaleza y la tranquilidad que se respira en este lugar. Llevo más de 20 años trabajando aquí y nunca me había pasado nada extraño ni sobrenatural. Más allá de los curiosos que vienen por estas fechas a intentar hacer sus falsos rituales o simplemente para exploraciones urbanas, en donde, por cierto, nunca encuentran nada y siempre hacen un montaje de situaciones sobrenaturales para vender miedo, pero en fin, esa es harina de otro costal. En cuanto a mí, siempre he sido una persona escéptica y racional que no cree en fantasmas ni brujería. Sin embargo, todo cambió hace unos meses cuando descubrí una tumba del cual no fui notificado. Era un día como cualquier otro. Había recién iniciado mi turno por la noche y como parte de la rutina diaria decidí dar un rondín por el cementerio para asegurarme de que todo esté en orden. Y fue entonces cuando la vi. Era una tumba que jamás había visto, ubicada en la parte menos visitada y descuidada del cementerio. Estaba hecha de tablones y materiales antiguos, como si se tratara de una tumba de otra época, y tenía una cruz de hierro oxidado en la parte superior. En la lápida se podía leer el nombre de la difunta, María Dolores García Pérez. Debajo del nombre había una fecha de nacimiento, 13 de octubre de 1993. Y una fecha de defunción, 13 de octubre de 2023. Eso significaba que había muerto el mismo día que cumplía 30 años. Sinceramente, esta situación me dejó pensativo. Yo llevaba el registro de todas las tumbas que existían allí y simplemente la tumba de María Dolores no debería existir. Pero claro, lo primero que pensé es que a lo mejor era una tumba nueva que al panteonero del otro turno se le había olvidado registrar en la bitácora. Pero saben, todo esto tenía tintes raros, pues la tumba no se veía reciente, pareciera como si hubiera estado allí desde siempre. Después de examinar la tumba con sumo cuidado, me quedé desconcertado. La tierra que la cubría no parecía haber sido removida de forma reciente y en ese momento supe que algo no andaba bien. Caminé hacia mi garita y no podía sacarme de la cabeza un montón de teorías acerca de lo que pudo haber ocurrido, pero sinceramente nada me convencía. Cuando llegué a mi caseta, tomé asiento y como en todas las noches, mientras cenaba una taza de café acompañado de un cigarrillo, me puse a buscar por redes sociales e internet algo que me diera indicio acerca de quién era María Dolores García Pérez, pero no encontré nada al respecto. Las horas pasaron y poco a poco mi mente se ocupó en otras cosas, por lo que momentáneamente olvidé lo que había ocurrido con la tumba misteriosa. Al punto de las 2:50 de la mañana, mi dormitar se vio abruptamente interrumpido. Esto fue debido a un llanto lastimero, como una melodía de dolor que enseguida me contagió con su tristeza. Estas situaciones no eran ajenas al panteón, pues era muy común que muchos familiares dentro de su duelo vayan a altas horas de la noche a llorar y a despedirse de su ser querido. Era un sentir que siempre dolía, pero bueno, son cosas de la vida. Al igual que en otras ocasiones, tomé mi lámpara y me fui hacia donde provenía el llanto, solamente para verificar que todo se encuentre en orden y darme apoyo en lo que sea en caso de que la persona lo requiera. Pero esta vez todo fue diferente
y debo admitir que incluso yo, siendo una persona abiertamente no creyente, sentí miedo con lo que ocurrió. Se trataba de la misteriosa tumba, de allí provenían los llantos y junto a ella había una mujer vestida de negro con un velo que le cubría el rostro. Estaba arrodillada sobre el suelo y sollozaba con desconsuelo, parecía estar rezando o hablando con la muerta. Me acerqué a ella con curiosidad y respeto. No sé, pensé que era un familiar o una amiga de la difunta que había venido a despedirse de ella. Buenas noches, señora. La saludé con voz suave. ¿Puedo ayudarla en algo? La mujer levantó la cabeza y me miró con unos ojos negros y profundos que me helaron la sangre. Su rostro era pálido y delgado, con unas facciones finas y hermosas. Tenía el cabello negro y largo que le caía sobre los hombros. Era una mujer joven y bella, pero con una expresión de tristeza y dolor. No, gracias, me respondió con voz dulce y melancólica. Solo quiero estar un rato con ella. ¿Con ella? Pregunté sin entender. ¿La conocía? Sí, era mi hermana, me dijo con una sonrisa forzada. Tuvo la dicha de morir el día de su cumpleaños. Oh, lo siento mucho, le dije con sinceridad. ¿Y qué le pasó? Fue un accidente. Iba conduciendo su coche por la carretera cuando un camión se le cruzó y la chocó. Murió en el acto. Lo siento mucho. ¿Y no hubo ningún testigo ni responsable? No, el camión se dio a la fuga y nadie pudo identificarlo. Fue una injusticia. Lo lamento mucho, señora, pero dígame, ¿cómo se llama usted? Me llamo María Dolores, me dijo con una mirada extraña. Me quedé perplejo al escuchar su nombre. Era el mismo que el de la difunta. ¿Cómo era posible? ¿Serían gemelas o tendrían el mismo nombre por casualidad? María Dolores, repetí con incredulidad. ¿Como su hermana? Sí, como mi hermana. Mis padres nos pusieron el mismo nombre porque nacimos el mismo día. Éramos gemelas idénticas. Me quedé sin palabras al oír su explicación. Era una coincidencia muy extraña y macabra. Dos hermanas gemelas que se llamaban igual y que habían nacido el mismo día. Era como una maldición. Oh, qué curioso, murmuré sin saber qué decir. Sí, muy curioso, pero así es la vida. A veces te da sorpresas y a veces te las quita. Me quedé mirándola con una mezcla de asombro y pena. No sabía más que decirle ni cómo consolarla. Me pareció que era una mujer muy sola y desgraciada que había perdido a su única compañera en el mundo. Bueno, señora, yo ya me voy, le dije al fin, tratando de despedirme. Si necesita algo, me puede llamar. Aquí estoy siempre. Gracias, Severiano, me dijo ella llamándome por mi nombre. Me sorprendí al oír que sabía mi nombre. Yo no se lo había dicho ni llevaba ninguna identificación. ¿Cómo lo sabía? Oiga, ¿y cómo sabe mi nombre? Le pregunté con curiosidad. Lo sé todo de ti, Severiano, me dijo ella con una sonrisa misteriosa. Te he estado observando desde hace tiempo. Me estremecí al escuchar sus palabras. Me dio la sensación de que había algo oscuro y peligroso en esa mujer, algo que no podía explicar ni entender. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y un sudor frío empapar mi frente. ¿Qué quiere decir con eso?
Nada, solo es una broma, no te preocupes, Severiano, no te haré ningún daño. Me miró con unos ojos que me hipnotizaron y me atrajeron hacia ella. Sentí una extraña fascinación por esa mujer que me pareció la más bella y la más terrible que había visto en mi vida. Adiós, Severiano, nos veremos pronto y por favor no le digas a nadie ni cuestiones nada sobre esta tumba. Y dicho esto se levantó y se alejó de la tumba, dejándome solo y confundido. Ese fue el primer encuentro que tuve con María Dolores, la chica del panteón. Sinceramente quedé hipnotizado por la belleza de esa mujer y muy fiel a sus palabras, decidí no decir nada a nadie con la única esperanza de que algún día pudiera verla de nueva cuenta. Pasaron las semanas y diario daba mis rondines, siempre esperando encontrarme con la misteriosa mujer. Pero al parecer había superado su duelo o al menos se había resignado. Así como yo también me resigné y me imaginé que nunca más volvería a verla. Sin embargo, esto no fue como pensé. Una noche fría en el que el viento soplaba más fuerte de lo común, estaba en mi garita y después de haber leído un libro de Lovecraft me dispuse a tomarme una siesta, razón por la cual programé mi alarma y cerré los ojos. Desconociendo el tiempo que había pasado, escuché unos gritos masculinos provenir del cementerio. Rápidamente tomé mi lámpara, mi macana y mi gas pimienta y luego caminé orientándome de los gritos que poco a poco fueron perdiendo su intensidad. Guiándome nada más de mi audición, perseguí el sonido hasta que fui a parar al lugar que más me inquietaba en todo el cementerio, la tumba misteriosa. Hasta este punto, debo aclarar de nuevo que yo no le temía nada, pero en ese momento un inmenso terror me invadió, pues lo que vi no se trataba de algo sobrenatural, sino algo macabro y sangriento. Una pedacería humana se dejaba ver rodeando la tumba de María Dolores, brazos, piernas y otras partes del cuerpo que se encontraban cercenadas. Lo primero que pensé es que fue obra del narco, pues en mis momentos de ocio había visto videos muy fuertes de cómo los sicarios ejecutaban a sus rivales. Pero también se me hizo muy extraño que esta escena aparezca justamente alrededor de la tumba de la chica. No dudé mucho acerca de lo que debería hacer y a toda prisa me fui hacia mi caseta, le puse llave a mi puerta y llamé a la policía. Al cabo de 30 minutos, varias patrullas llegaron al cementerio entre elementos estatales y elementos de la Guardia Nacional. Una vez estando allí, les di acceso y me preguntaron qué es lo que había ocurrido. Les conté todo lo que había visto y me pidieron que los llevara al lugar de los hechos. Pero ante mi sorpresa y la de los elementos de seguridad, no había nada, todo estaba normal y tranquilo, ni una sola gota de sangre. Recibí un fuerte regaño por parte de la policía y me amenazaron con llevarme preso si volvía a hacer ese tipo de bromas. Pero casi con lágrimas en los ojos, intentaba explicarles que nada había sido una broma y que yo había visto todo lo que les conté. Me miraron con un gesto de molestia y sin decir más, se marcharon. A decir verdad, no comprendía qué era lo que estaba ocurriendo, pues estaba seguro de lo que había visto. Yo no consumo alcohol y mucho menos drogas, y estando en plenitud de mi conciencia, les juro que vi el cadáver mutilado. Después de ello, una pena enorme me invadió y el resentimiento no me dejaba en paz, pues no estaba para nada contento con lo que había ocurrido.
Para esos momentos me cuestionaba sobre la realidad de todo lo que había visto y vivido en los últimos días, y fue tal mi desconcierto que incluso desconfié de mi salud mental. Ese mismo sentir me hizo dudar si realmente había visto a María Dolores, hermana de la difunta. Y presa del impulso, no me salía de la cabeza que le hablara a mi jefe y le preguntara acerca del origen de aquella tumba. Después de ello transcurrieron 2 días tranquilos, hasta que de nuevo algo muy malo volvió a ocurrir. Un día, siendo aproximadamente las 10 de la noche y estando en el ejercicio de mis labores, tuve un ataque impulsivo de ansiedad. Rápidamente decidí marcarle a mi jefe para que me explicara de una vez por todas todo lo que sabía con respecto a esa tumba. Pero extrañamente, en mi cabeza empezó a repicar el susurro de una voz femenina que me decía: «No lo hagas». Bajé el teléfono para ver si alguien estaba cerca de mí, pero no había nadie. Sin embargo, aquel susurro fue persistente y lo escuchaba una y otra vez. A pesar del frío otoñal del momento, salí de la caseta y allí afuera, aquel susurro se volvió una frase más sólida, con una voz que claramente me decía que no lo haga. Como en ocasiones anteriores, orientado de mi audición y mi lámpara, me guié hasta donde provenía aquella voz y de nueva cuenta llegué a la tumba de María Dolores. En esta ocasión, la mujer que había visto anteriormente se encontraba allí sentada, pero esta vez no lloraba, pero sus ojos detonaban tristeza sin igual. No obstante, había algo que no cambiaba en ella, y era su imponente belleza que a pesar de su palidez cada vez se hacía notar más. «Hola, Severiano», me dijo con una voz seria. En ese momento, un inesperado deceso en la temperatura se hizo sentir y con los labios temblando por el frío le contesté: «Hola». Ella sonrió y dejó entrever su blanca dentadura y luego me respondió: «Oye, muchas gracias por mantener nuestro secreto». Posteriormente se acercó hacia mí y me dio un beso en la mejilla. Después se marchó caminando, perdiéndose entre la negrura de la noche y el tétrico escenario que representaban las tumbas. En cuanto a mí, me mantuve allí de pie y no me importó que un fino aguaviento cayera anunciando que el frío se aproximaba en su etapa más intensa. Tampoco me importó el hecho de que los labios de esa mujer se sintieran tan fríos rompiendo la barrera de lo natural, simplemente me encontraba hechizado. Y es que a mis 45 años era un hombre soltero, con mucha mala suerte en las relaciones, y el hecho que una mujer tan bella se encuentre conmigo, confiándome sus grandes secretos, me había cautivado. Desde aquel entonces, decidí ser su cómplice dentro de lo que cabe, y mi labor era sencilla. Cada vez era más frecuente el escuchar quejidos pidiendo ayuda y gritos desgarradores de dolor. Yo solo esperaba unos cuantos minutos y cuando los lamentos se detenían, iba a echar un vistazo a lo ocurrido y siempre me encontraba con lo mismo. Situaciones macabras y sangrientas, hombres decapitados, mutilados, pálidos como papel, a veces con partes regadas cerca de la tumba e incluso sobre los árboles. Al principio moría de miedo, pero después caí en costumbre y ya se me hacía normal. Asumí, como seguramente lo están haciendo todos ustedes que escuchan mi historia, que todos estos actos de violencia eran causados por la gemela viva María Dolores. Y no tenían nada que ver con el crimen organizado como pensé en un principio. Ya no me preocupaba en hablar a la policía, a mi jefe
o a alguien para reportarle lo que ocurría, pues de antemano sabía que solo me metería en problemas. En varias ocasiones tomé fotos y videos de todas las escenas del crimen, pero de forma por demás misteriosa. En las fotos no salía nada, absolutamente nada, pareciera que solo yo podía percibir lo que ocurría. Quizá ustedes pensarán que estoy loco, pero tampoco se trata de eso, y no les mentiré, nunca dejé de pensar que lo estaba. Pero caí en cuenta que en las noticias locales se hablaba de un asesino serial que asesinaba a hombres al azar. No se sabía si se trataba de un hombre o mujer, pero las autoridades solo sabían que a todos estos los recogía cuando salían de bares o cantinas. En muchas ocasiones presentaban fotografías o retratos hablados de las víctimas, y también muchas veces pude identificarlos con rasgos específicos que siempre miré en los cadáveres. Así que bueno, después de tantas veces en las que presencié los cadáveres de las víctimas, me pude percatar que cuando un crimen estaba próximo a ocurrir, la temperatura en el cementerio descendía de forma drástica. Y fue así como un día, sintiendo un frío repentino, mi amor que crecía día a día por Maridol, como le llamé de cariño, me hizo sentir la necesidad de verla, así que caminé hacia la tumba donde se encontraba su hermana y me escondí detrás de un féretro cercano. Pasaron aproximadamente 30 minutos cuando escuché unas sonrisas y en medio de la oscuridad una pareja apareció caminando entre risas y coqueteo. Se trataba de Maridol con un hombre. En ese momento sentí como mi corazón palpitaba con fuerza y un ataque de celos me invadió. Pero eso fue mínimo, pues yo no sabía que vendría algo peor. Poco a poco los besos subieron de tono y después miré cómo tanto Maridol, así como su amante en turno, se despojaron de sus ropas y se entregaron al pecado de la lujuria. En ese momento me sentí desfallecer y una furia me invadió de golpe. Experimenté un deseo casi incontrolable de ser aquel hombre que poseía con fervor a mi mujer amada. Y a pesar de que fui testigo de cómo Maridol, de un momento a otro, atacó al hombre como si se tratara de una bestia a la que solo le importaba la sangre y la carne de su víctima. Sinceramente eso no me importó, y en ningún momento se me salió de la cabeza que yo quisiera entregarme en cuerpo y alma a esa mujer aunque me costara la vida. Al final de aquel ritual siniestro, el resultado siempre fue el mismo, pero como dije anteriormente, nada me sorprendía, y cuando Maridol se perdió entre la oscuridad de las tumbas como de costumbre, caminé decepcionado hacia mi caseta. Tenía un horrible sentimiento de traición hacia mí y solo pensaba en vengarme. Estuve leyendo mucho y documentándome con respecto a Maridol, y después de leer lo suficiente, concluí que ella era una especie extraña de bruja o vampira, o quizás las dos. En todos los sitios que leía con respecto a ello, mencionaban que había varias formas de acabar con un demonio como aquel. Y las opciones eran rociar su cuerpo con agua bendita, hacer que una cruz bendita hiciera contacto con su cuerpo o haciendo que saliera el sol. La última opción la descarté, en definitiva, pues no tenía nada que hacer en el turno de la mañana y en ese horario hay mucho movimiento. La opción del agua bendita me parecía muy buena, pero no mejor que de la cruz bendita. Pues justamente mi madre tenía una así en la casa y básicamente solo bastaría con tomarla prestada para acabar con mi amada Maridol. Al no saber cómo llamarla para que acudiera a mí, decidí hacer algo que nunca había hecho con anterioridad y creo que tampoco haría en un futuro. Sin embargo, profanar la tumba de su hermana
era la mejor opción, esperando que ella de alguna forma se enterara y acuda a salvarla. Por eso, al iniciar mi turno y al asegurarme de que ya no había nadie más en el cementerio, cerré las rejas, que por cierto nunca antes se habían cerrado, y me dirigí hacia la tumba de la gemela muerta, María Dolores. Estando allí comencé a cavar hasta llegar a la vieja caja y después de un gran esfuerzo pude remover la tapa. En ese instante mis ojos se abrieron en una evidente señal de sorpresa. María Dolores era idéntica a Maridol, y allí estaba lo sorprendente y siniestro de la situación. María Dolores se encontraba intacta, pálida como su hermana, con los labios rojos y la misma belleza deslumbrante. A pesar del miedo que sentía ante esta circunstancia, ya no había marcha atrás y mis ganas de venganza eran más grandes que cualquier cosa. Una vez que destapé a la chica, la dejé así, alumbrada con la luz de la luna. Sin tapar la tumba salí de su agujero, pero ante mi sorpresa, al momento de salir, justamente se encontraba Maridol frente a mí. En ese instante sentí el deceso de la temperatura como en las otras ocasiones y rápidamente aceché hacia la tumba, pero ésta se encontraba vacía. Allí comprendí que nunca había existido tal hermana gemela. Aquella tumba había servido todo este tiempo como aposento de un ser de la noche. No cabía dudas, mi hermosa musa era un vampiro. Con una mirada tierna, la joven se acercó hacia mí. Al sentirla tan cerca, mi impulso de rabia me hizo mostrarle la cruz para protegerme de ella. Pero la chica, aún mirándome con ternura, tomó la cruz y la lanzó muy lejos de mí. Al tocar la cruz, la mano de Maridol comenzó a chamuscarse y un humo con olor a carne quemada se sintió por todas partes. Pero esto pareció no importarle a Maridol, y aun cuando su mano se prendía en fuego, en ningún momento mostró señal de preocupación. Solamente al llegar muy cerca de mí, me mostró su mano, la cual se encontraba incandescente. «Investigaste bien, mi querido Severiano. La cruz bendita puede hacerme daño, como podrás observar». Luego de ello, abrió la mano y la cerró abruptamente, y de la palma nació un viento gélido que apagó el fuego enseguida, aunque las heridas de la piel quemada aún marcaban su extremidad. Posteriormente Maridol caminó hacia mí y como por arte de magia me quedé completamente inmóvil a pesar de que quería salir huyendo de aquel lugar. En un acto completamente inesperado, Maridol se acercó tanto a mí y luego me dio un beso en la boca, un beso apasionado que me hizo sentir vivo. Luego me miró a los ojos y me dijo: «Sé cuánto me amas y también sé que quieres estar conmigo, pero no puedo corresponderte. Si lo hiciera te estaría maldiciendo y tu destino no sería diferente al de los hombres de los que me he alimentado. Te agradezco mucho por haber guardado el secreto, pero mi labor en este lugar ha terminado y ya no nos volveremos a ver». Después de eso, una vez más se alejó entre las penumbras del cementerio, siendo esta la última vez que la vi. Pasaron las horas y no sé en qué momento regresé a mi caseta. Me había quedado dormido y al despertar, lo primero que hice fue ir hacia la tumba de María Dolores. Pero solo vi un pedazo de jardín con una rosa negra que sobresalía de las demás. Aparentemente nunca existió ninguna tumba en aquel lugar, o al menos no había ningún indicio de que así fuera. Al tomar mi autobús de regreso a mi casa, el chofer escuchaba la radio y allí se hablaba del asesino nocturno, como habían apodado a este asesino en serie.
Después de las averiguaciones policiales, habían detectado que todas las víctimas eran parte de una secta que secuestraba tanto animales así como personas para sus rituales, y que extrañamente no habían podido dar con el paradero de ninguno, ya sean vivos o muertos. En ese momento, pensé en lo que daría la policía por saber todo lo que yo sabía, que se trataba de Maridol quien los había asesinado. Quizá primero los hacía sus amantes como una manera de robarles su esencia o vida y terminaba ese ritual devorándolos vivos. La verdad, no sé con exactitud el motivo de su existencia, pero lo que sí les puedo recomendar es que nunca se enamoren de un vampiro. Hola de nuevo, querida comunidad, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado muchísimo de este relato. Y como siempre, aprovechando el espacio, quiero mandar algunos saludos. Un saludo muy especial para el miembro de la comunidad, Enrique Guerrero 8046, quien nos escucha desde California. Y de igual manera, un saludo muy especial para Fernando Cruz 1668. Les agradezco muchísimo todo el apoyo que me han brindado. Espero que se encuentren bien. Saludos y que tengan un bonito fin de semana, querida comunidad.